Hola amigos, qué gusto tenerles en otro capítulo más del podcast Transformación Personal. Pues hoy estoy de manteles largos porque tengo un invitado que nos va a hablar sobre el don de la escritura, el hábito de escribir, el talento para dejar en textos lo que creemos, lo que pensamos, lo que imaginamos. Sí, amigos, tengo hoy conmigo al doctor Camilo Cruz, un amigo personal. Sin embargo, hay que aprovechar. Si tú alguna vez pensaste, quiero escribir un libro, hoy vas a encontrar muchas respuestas. Hola, soy Rafael Ayala y este es mi podcast Transformación Personal. Juntos aprenderemos cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Empezamos. Por ahí dicen que para que un ser humano se realice, tiene que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Pues ni más ni menos, la persona que tengo hoy conmigo, fíjate nada más, ha publicado en los 30 años de experiencia que tiene como escritor, como conferencista, como desarrollador de seres humanos en sus habilidades profesionales y personales, 38 libros publicados. Yo tengo una pregunta de cómo le hace con el tiempo. Ahorita lo vamos a ver. 38 libros publicados. Han leído sus obras más de 3 millones de personas. Hay países que quisieran esa población, ¿no? En 105 países se encuentran sus libros traducidos a 16 idiomas, varios de ellos bestseller. Mínimo conoces, has leído o has escuchado de el que yo considero su libro más conocido, ya nos dirá él si es así, que es La Vaca. La Vaca. Pero bueno, ya no quiero quitarle tiempo, además es un amigo personal con el que puedo preciarme de tener una relación de ya no sé cuántos años, tal vez cerca de 20 o más de 20, ya no sé, pero aquí está conmigo Camilo Cruz. Hola Camilo, ¿qué tal? Hola Rafa, pues qué bueno el poder estar aquí contigo, el poder hablarle a tu audiencia y qué placer, la verdad, han sido muchos años en que hemos caminado juntos, en que nos hemos acompañado, en que hemos compartido en diferentes escenarios, en Europa, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos y la verdad qué placer, la verdad para mí es un enorme placer y un gran honor contarme y contarte entre uno de mis amigos y uno de mis hermanos con quienes pues comparto toda esta filosofía de vida y coincidimos en tantas cosas, particularmente en el hecho de que todo ser humano es arquitecto de su propio destino. Así que qué bueno el poder hablar contigo hoy. No, gracias y gracias por citar a Amado Nervo, ¿no? Con el arquitecto de su propio destino. Y fíjense que con Camilo tuve la bendición, la fortuna de coescribir un libro ya hace muchos años, ya no sé cuántos, Camilo, pero hicimos juntos el libro El viaje, cómo diseñar tu plan de vida, tu plan de carrera. Pero bueno, hoy yo quiero preguntarte, Camilo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito surgió la necesidad de escribir? Pensando obviamente en tu primer libro. Platícame. Pues fíjate que muchas personas creen que eso es lo que yo estudié, que yo debía haber estudiado literatura o un curso en escrituras creativas y lo hice, pero ya mucho más tarde. Pero ese primer libro nació de la necesidad de querer compartir algo que sentía que debía compartir con el mundo. No salió de pensar que tenía un talento especial para la escritura, porque no lo sentí por muchos años. No salió de creer que ese era el comienzo de una nueva carrera. Simplemente salió del hecho de querer compartir con otras personas ideas y principios que sabía que me habían ayudado a mí a triunfar
y eso fue por allá a finales de los años 80. Estaba yo, de hecho, desenvolviéndome en mi profesión, en lo que había estudiado. Era profesor de física cuántica, de termodinámica en un par de universidades en Estados Unidos. Y alguien me entrevistó de la cadena Univisión aquí en Estados Unidos, no como potencial escritor ni nada, sino por el hecho de que yo era físico, que estaba enseñando física nuclear. Y me entrevistaron y esa entrevista dio pie a otra entrevista con otra cadena, Telemundo, y luego una entrevista con un periódico. Y de repente, en medio de todas esas entrevistas, los periodistas me decían, Camilo, usted debería escribir un libro, porque ¿cómo es que usted llega aquí hace 8 años en esa época o hace 9 años? Estoy hablando del 89, yo había llegado en el 80. Me dice, ¿cómo es que hace 9 años llegas aquí sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin papeles, sin dinero? Y ahora 9 años más tarde eres profesor de física nuclear. No, deberías escribir un libro. Y pues la verdad, yo me pasó por así, porque yo dije, escribir, si eso no es lo mío, yo soy científico. Pero te queda la idea y un día de repente me desperté con el título del libro. No con el libro, no con lo que quería, no, con el título. Y dije, no, pues ya está el título, yo supongo que eso debe ser de lo más importante. Así que el libro saldrá de algún lado. Y ese libro se llamó En busca del sueño americano, guía para triunfar en los Estados Unidos. Y dije, quiero compartir en un libro todo lo que yo creo que todo inmigrante debería saber para poder triunfar aquí en este país. Y bueno, eso ya fue hace 38 libros y definitivamente cambió mi vida, ¿no? Sí, me imagino. Qué increíble, Camilo, qué historia. Y creo que muchas de las personas que escriben o que escribimos no partimos de pensar que íbamos a hacerlo, ¿no? Sino fue más algo que se fue descubriendo, que fue surgiendo. Pero yo te pregunto, ¿dabas clases universitarias? Tal vez ya tenías familia, no lo sé. Supongo yo que sí, sacando cuentas. Pero la pregunta es, ¿a qué horas escribir un libro? Creo que es un reto que muchas personas tienen o tenemos y que dicen, yo sí escribiría un libro, pero ¿a qué horas? Tengo trabajo, tengo familia, tengo otros compromisos. ¿Cómo hacerle? Y sobre todo, si has podido publicar y escribir 38. Pues mira, yo creo que, y estás en lo correcto, yo creo que los dos primeros, las dos primeras inquietudes que toda persona me plantea a mí cuando todo escritor potencial, cuando se me acerca a pedirme un consejo, a que yo le haga alguna mentoría, que le dé un poco de coaching sobre cómo empezar a escribir, lo primero es, ¿tendré talento? ¿Será que tengo talento? Porque ganas de contar una historia tengo, pero no sé si tenga el talento para escribirla. Y segundo, ¿tendré el tiempo? Porque supongo que esto debe tomar un montón de tiempo. Pues para las personas que alguna vez se han planteado esos dos interrogantes y como que salen perdiendo con los dos, les voy a decir que yo no tenía ni talento para escribir ni tiempo para hacerlo. Y estoy seguro que no tenía talento para escribir porque cuando yo llevé ese primer libro a la primera editorial, o a la editorial que eventualmente me lo publicó, que fue la editorial Random House, eh, ellos miraron el texto y recuerdo el director editorial me miró y me dice, Camilo, este debe ser el texto peor escrito que yo haya leído en mi vida, en mi vida. Y yo quedé asombrado, yo pensé que me iba a dar un halago porque para eso me habían llamado. Y esas son las palabras con que él abre y me dice, tú no crees en las tildes, ni en las comas, ni nada. Y a mí, pero fíjate que después de todo lo publicaron, entonces algo le vieron más allá de simplemente el talento para la escritura. Y tiempo no tenía, porque trabajaba en la universidad, tenía un trabajo de tiempo completo, en que trabajaba 40, 50 horas como director en una planta química. Por las noches daba clases en la universidad 3, 4 veces a la semana. No, todavía no tenía hijos, estaba recién casado, pero no teníamos hijos todavía con mi esposa.
pero tiempo no tenía. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana y escribía de 5 a 6 y media todos los días, 1 hora y media, y después salía para mi trabajo. Y así duré casi un año, un poquito más de un año escribiendo a ese ritmo, no en computadora personal, porque en esa época, pues no estoy hablando de la época de las cavernas, pero tampoco en esa época todo el mundo tenía tablet, ni computadora, ni nada. Tocaba a mano en una máquina de escribir y por ahí, de vez en cuando, si tenías tiempo, los sábados ibas a una biblioteca pública y podías utilizar una de las computadoras ahí. Así que pues yo creo que eso es lo que lo hizo tan gratificante, el hecho de que hubiese tenido que hacer tantos sacrificios y meterle tantas ganas para que se diera, ¿no? No, qué increíble, porque definitivamente lo que veo, y me estás respondiendo una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero por un lado, hay que tener verdaderas ganas de escribir para hacerse el tiempo. O sea, independientemente del ritmo de vida que tengamos. Pero fíjate, aprovecho para preguntarte, aunque lo explicaste, ¿qué pasa con gente que quiere escribir, pero que realmente duda de su talento? Que te dice, mira, yo no soy una persona con un dominio de la ortografía, de la redacción, tengo un mensaje que quiero comunicar. ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar en eso? ¿Habrá editoriales todavía que acepten textos que no cumplan con estos requisitos, llamaríale mínimos? Mira, yo creo que todas esas preguntas son válidas. Todo es válida y yo la verdad no creo que tenga todas las respuestas que la gente eh, eh, quiera tener. Lo único que sí te planteo es esto. Si tú me estás diciendo a mí que quieres escribir, pero que quieres tener todas las respuestas a esto antes de empezar a escribir, entonces yo te diría que más bien busca otra cosa. Porque lo cierto es que eh, 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 escribir, ese sueño de escribir, es igual que cualquier otro sueño. Tú tienes que empezar con toda una serie de incertidumbres, de dudas, de inseguridades, de debilidades, de no saber si lo que estás haciendo va a dar los frutos que tú esperas, pero aún lo haces porque el sueño es tan grande, el deseo de hacerlo es tan poderoso que no te aguantas las ganas y tienes que hacerlo. Aun cuando con el tiempo comiences a ver evidencia de que la verdad tenías menos talento del que tú mismo te imaginabas, pero aún en ese momento sigues haciéndolo, sigues haciéndolo. Y yo creo que el mensaje que yo le doy a todo escritor o a todo escritor potencial, a toda persona que está pensando en escribir, es, mira, ¿sabes qué? El escritor aprende a escribir escribiendo. Es así de simple. Tú no puedes decir, primero voy a aprender a escribir para entonces escribir. ¿Cómo es eso? No, eso no. No, pues aprendes a escribir escribiendo y te atreves a hacerlo porque tienes una historia que si no la sacas, te mata. Si no la sacas de adentro, explota. Es que no te deja dormir, te levantas pensando en la necesidad que tienes de compartir con otras personas. Cuando tú sientes eso, digo, ahí tienes todo lo que necesitas para empezar a escribir. Ya las tildes y la coma y las gramáticas y la semántica y la ortografía y el mejor estilo y el aprender a decir las cosas con una mejor técnica literaria y mejor narrativa, eso lo vas a aprender con el tiempo. Pero comienzas con lo que tienes, porque comienzas hoy, así sea pobremente, porque sabes que esa es la manera en que algún día vas a comenzar a tomar y a ser maestro de todas esas herramientas y de todas esas habilidades. Muy bien, y fíjate Camilo, me quedé pensando mientras nos explicabas que prácticamente es una mezcla de deseo con necesidad, ¿no? Tengo una historia que contar, no me aguanto las ganas de escribir, entonces escribo
Y vaya, como subirse a una bicicleta, montar una bicicleta, la aprendes montándola, ¿no? Igual escribes, aprendes a escribir escribiendo, pero necesitas tener algo que comunicar. Con 38 obras, mi pregunta es, ¿de dónde sale todas esas ideas, esos temas que quieres comunicarle a la gente? ¿En qué te inspiras? ¿En qué te basas? ¿Es un tema de ideas que llegan, cosas que relacionas con lo que lees, o es una necesidad de mercado? ¿De dónde salen todas las ideas? Mira, sin duda hay diferentes maneras en que diferentes autores llegan a las ideas que escriben. Y yo creo que todo es válido. Lo que funcione para ti, si esa es la manera en que llegas a las ideas, fantástica. Yo nunca me he dejado guiar quizás por, esta es la moda, esto es lo que todo el mundo está escribiendo de esto, entonces más vale que tú saques un libro sobre lo mismo o algo similar. Yo siempre, yo más que escritor, más que conferencista, yo siempre he visto mi papel, mi rol como un observador del comportamiento humano. Yo miro a las personas, yo tengo un gran interés y siempre he tenido un gran interés y es lo que me ha motivado, partiendo de ese verso de Amado Nervo de que todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Siempre me ha inquietado por qué algunas personas se han tomado a pecho eso de ser arquitectos de su propio destino y han logrado crear la vida que se han propuesto, mientras hay otros que parece que como que o no les interesara o no pudieran o nada se les da y entonces como que hay una gran diferencia entre un pequeño grupo que sale adelante, que triunfa, que logra sus sueños, que logra vivir una vida plena, y la gran mayoría que dijera, qué lástima, hombre, yo hubiera querido ser uno de esos, pero pues no, a lo mejor no fui uno de los elegidos, y se resignan a sobrevivir, a hacer lo suficiente para subsistir. Y yo digo, yo he tenido claro que no es cuestión de talento, no es cuestión de que unos tengan las habilidades, las capacidades, los genes. No, es cuestión de verdaderamente buscar y crear oportunidades. Entonces, lo que yo siempre he buscado escribir es qué diferencia a ese grupo de personas que sí logra salir adelante. ¿Qué es lo que la diferencia? Y qué es lo que la distingue del resto de las personas. Y me he dado cuenta que son muchas cosas, no es una sola cosa. Y entonces cojo alguna de esas muchas cosas y escribo sobre ella. Y después me viene a la cabeza otra idea de algo más que también puede ser una diferencia y escribo sobre ella también. A veces aparecen cosas coyunturales, ideas que alguien me comparte, la letra de algo, qué sé yo, una estrofa de una canción y de repente, me cae el 20 y digo, oye, esto es muy cierto. Y comienzo a desarrollar esa idea y a desarrollarla y de repente pues ya comienzas a tener el germen, la semilla de lo que puede ser un libro. Excelente, gracias Camilo. Y hay géneros, porque muchas veces decimos, quiero escribir, ¿cuál es la mejor manera de comunicarlo? Hasta donde yo he podido identificar en tus libros, muchos de ellos son no ficción, ensayos, dentro del género que ahora se conoce como autoayuda. Sin embargo, también tienes novelas, tienes cuentos. Eh, ¿Cómo elegir un género? Entiendo que dependerá mucho de cada autor, pero ¿qué retos presenta cambiar de género? ¿Qué género sirve más para qué? ¿Hay algún parámetro, alguna idea que nos puedas hablar de eso? Bueno, te voy a contar una anécdota y a lo mejor esta anécdota responde en parte esa pregunta que me estás haciendo. Por allá como en el 2010, 2011 tal vez, había terminado yo de escribir un libro. Había durado 4 años escribiendo este libro o 3 años escribiendo este libro
y aún después de haberlo terminado, había algo que como que no me decía, wow, finalmente quedó listo, algo que todavía le faltaba y no sabía qué era. Y yo en esa época pues vivía aquí en la Florida, entonces decidí, yo siempre que quiero buscar una epifanía, algo, me voy para Nueva York. Nueva York es mi ciudad favorita y agarré y me fui. Me fui un día, le dije a mi esposa, me voy a ir a Nueva York un viernes y vuelvo el domingo. Voy a ir a respirar, a descansarme, a relajarme, a dejar que el universo me hable. Y llegué a Nueva York y fíjate cómo son las cosas. Llegué y chequé en mi hotel y por la noche pregunté si había algún club, alguna cosa donde uno podía escuchar música. Y me dijeron, pues aquí hay un teatro a 2 cuadras de aquí del hotel y de vez en cuando hacen cosas ahí. Y me fui al teatro, que era el Y de la 92, y, y esa noche, por pura casualidad, se estaban presentando 2 escritoras, una poetisa china e Isabel Allende. Y entonces estaban dos dando la charla, pues yo inmediatamente compré mi boleto, me metí, vi todo y al final me quedé, era un viernes por la noche, entonces me quedé, compré un libro de Isabel Allende, fui, me lo firmó, le hablé un poquito de lo que yo hacía y pues viernes por la noche en la mitad de Manhattan, todo el mundo rápido quería firmar e irse para su casa o si no, no sales de ahí de Manhattan. Pero yo estaba a 2 cuadras de mi hotel, así que yo me podía quedar hasta cuando ya me dijeran, por favor, señor, puede irse. Y me quedé hablando hasta que literalmente no quedamos sino Isabel y yo. Y no habían venido a recogerla. Y le hablé de mi libro y le hablé de esta situación, de esta encrucijada en que me encontraba. Y le hablé un poco de mis otros libros, de La Vaca y de los libros de desarrollo personal que yo escribía. Y me dijo Isabel, me dijo, ya sé cuál es tu problema con esta historia. El problema es que eso que me estás contando es una novela. No es un libro de desarrollo personal ni de autoayuda como los otros. Es una novela. Y si quieres aprender a contarla como la quieres contar, pues tienes que aprender cómo escribir una novela. Y pues yo dije, pero es que yo no soy novelista. Y dijo, bueno, pues las opciones o aprendes a hacerlo o pues déjalo así como está o olvídate y escribe otro libro. Y ahí tomé la decisión de regresar a la universidad e hice una maestría de 2 años presencial de cuento y novela y aprendí cómo contar mejor otras historias de una manera muy distinta a como venía haciéndolos. Así que pues yo creo que más que tú escoger el género, yo creo que la historia lo escoge y te deja saber a ti, te reta a ver si tú vas a ser capaz de escribir en ese género o no. Y entonces yo creo que es la historia misma la que escoge cómo quiere ser contada. Excelente. El tema tiene su mejor manera de presentarse. El reto va a ser si uno tiene la habilidad, pero si no, pues la aprendes, la desarrollas, ¿no? Como veo que hiciste. Y fíjate que está interesante, como dices, fuiste sin saber que iba a estar ahí estas dos autoras a un par de cuadras del hotel, etcétera. Definitivamente cuando uno da el primer paso se empiezan a abrir puertas, ¿no? Y ahí tengo un planteamiento en cuanto a las puertas. Los últimos años, Camilo, se abrió la posibilidad, y los últimos hablo, tal vez los últimos 15, desde el surgimiento del Internet principalmente, con auge en el Internet que conocemos ahora, una persona escribe un libro. Autopublicación o búsqueda de una editorial, le voy a llamar tradicional, de una institución editorial. ¿Qué recomiendas? Primera, ópera prima, desconocido, eh, publico por mi cuenta, lo trato de subir a Amazon y esto, venderlo, si doy conferencias en mis eventos, o para mi familia, para mis amigos, o irme a una editorial
si estoy pensando escribir en serio? Mira, lo curioso, y yo creo que donde a mí me interesa que muchas de las personas con que trabajo se enfoquen, es que hace 20 años o un poco más, o tal vez 15, 20 años, no había esas opciones. Hace 15 o 20 años escribías tu libro, no sabías si estaba bien o mal escrito, se lo presentabas como pudieras a a una editorial, si ella aceptaba tan siquiera mirarlo, y ella pues tenía su equipo de editores, correctores de estilo y todo, y lo arreglaban y pues lo publicaban. Y esa era la única opción, no tenías otras opciones. Hoy tienes infinidad de opciones. Hoy, si quieres, si necesitas un editor, puedes editarlo. Los mismos programas que utilizas para escribir tienen editores básicos que te ayudan. Entonces hoy hasta escribiendo ya el mismo programa que estás utilizando te ayuda a corregir y a editar un poquito mejor eso. Eh, Hoy tienes la opción de autopublicarlo y de hecho gran número de los títulos más vendidos en Amazon, por ejemplo, hoy hablo de títulos de libro electrónico tanto como de libro físico, son autopublicados. Son escritores que dijeron, bueno, pues me cansé de que ninguna editorial ni siquiera se digna hablar conmigo y qué es lo que sucede hoy. Hoy el 98% de todos los libros que un nuevo autor le presenta a una editorial son rechazados. Y un editor nuevo que tiene su ópera prima, que tiene su primer libro, su primera obra, que no es muy conocido. Y si yo estoy diciendo esto, yo estoy seguro que hay muchas personas que a lo mejor ya con esa estadística ya se le quitaron las ganas de escribir. No, dicen, no, pues 98% rechazados, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Pero ¿sabes qué? Yo creo que el 2% que dice, a lo mejor yo puedo ser, es parte de ese 2%, sigue escribiendo y al final o encuentra que algunas editoriales lo pueden hacer o sigues la ruta que hoy parece como que es la que está funcionando para muchos nuevos autores y es que publicas tu primer libro, a lo mejor lo publicas como libro electrónico, lo cual no te exige que inviertas gran cantidad de, tiempo, de dinero, lo sacas como un libro electrónico, comienzas a ver la respuesta que tiene y de repente hoy las editoriales están muy a la caza de esos libros electrónicos de nuevos autores que están teniendo buen resultado para ir y ahora sí ofrecerles a ellos la posibilidad de publicar su libro. Pero entonces todo vuelve a eso primero que hablamos. Si tienes un libro, si tienes las ganas de contar una historia y estás dispuesto a contarla y hacer lo que tengas que hacer, pues ya esas otras cosas las irás descubriendo en la medida en que caminas. Te voy a hacer una pregunta que tu vida es respuesta, pero volvemos a la estadística que mencionaste del 98%. ¿Se puede vivir económicamente de manera digna, estable, siendo, dedicándose tiempo completo a escribir? Mira, eh, yo no sabría cómo responderte a esa pregunta. Yo vivo de la escritura. O sea, yo puedo hablar de mi caso. Yo vivo de mis regalías y de todo lo que mis libros me generan. Porque las regalías son solo una partecita de lo que un escritor genera con sus libros. Tú y yo lo sabemos, los libros dan pie para que puedas escribir libros electrónicos, audiolibros, hacer programas en línea a partir de tus libros, preparar seminarios, conferencias, talleres a partir de tus libros, dar sesiones de coaching basadas en lo que compartes en tu libro. Así que si tú estás dispuesto, pero todo eso es basado en lo que escribas en tu libro es como el germen, la semilla de la cual todas esas otras posibilidades se generan. Yo vivo de la escritura, conozco muchos colegas que viven de la escritura, tanto en el área de la ficción como de la no ficción. Eh, yo creo que obviamente se trata de si tú estás dispuesto
hacer lo necesario para ser uno de esos escritores que otros quieran comprar, que otros quieran leer, que otros quieran contratar para llevarlos a que hablen de sus ideas, de sus historias, de sus libros. Y si estás dispuesto a hacerlo, a lo mejor no va a ocurrir en una semana, no va a ocurrir. Hay personas que me dicen, es que yo quiero escribir un libro como la vaca. ¿Qué me aconsejas para escribir un libro así como la vaca? Y digo, bueno, pues entiende que mi libro La Vaca fue mi libro número 22. Mi libro número 22 no fue el primero, ¿no? Antes de eso escribí 21 libros que tuvieron cierto éxito comercial, pero no el éxito que tuvo mi libro La Vaca. Pero tú no puedes pretender que el primer libro sea el que te catapulte. Es posible que sí sea, es posible que sí, pero si no es, entonces te va a hacer eso desistir de tu carrera como escritor. Si es así, pues entonces en realidad no era una carrera, no era una pasión que tenías. Pero si a pesar de eso te atreves a escribir el segundo libro y el tercero y el cuarto, poco a poco comienzas a ver cómo tu carrera comienza a tomar forma y comienzas a poder verdaderamente escribir y a vivir de la escritura y crear una gran empresa alrededor de tus libros. Me queda claro entonces, Camilo, que hay diferentes fuentes de ingreso generadas a partir de publicar un libro, ya sea por cualquier medio de publicación. Pero no es solo la venta del texto o las copias, ni tampoco la regalía que pudieras obtener, no son el único ingreso. Y eso me lleva a invitarte a preguntarte que nos hables un poquito de un programa que yo sé que tienes, que abriste, porque quiero que sepan amigos que Camilo y yo estamos en comunicación frecuente para ver qué estamos haciendo, qué proyectos traemos. Nos vemos menos seguido de lo que nos gustaría, pero a veces sí logramos coincidir. Y yo me voy enterando de lo que Camilo está haciendo, Camilo se entera de lo que yo también estoy haciendo. Y yo sé que tienes un programa por primera vez en toda tu carrera profesional en la que le ayudas a personas que quieran escribir, a que escriban y entiendo a que publiquen y aprendan cómo comercializar u obtener diferentes fuentes de ingreso de un libro. Escribe tu libro y triunfa. ¿Nos podrías platicar un poco de esto? Pues, como bien dices, es la primera vez en 30 años que decidí trabajar con un grupo de personas, de hombres y mujeres que dicen, yo quiero poder escribir un libro y utilizarlo para compartir con el mundo mis ideas, mis principios, aquello que me ha ayudado a mí a triunfar. A lo mejor son coaches, son conferencistas, son empresarios que tuvieron éxito en algún área de la vida y ahora, o personas que pudieron superar un reto, una dificultad y ahora quieren compartir con otros qué hicieron para lograr eso. Y pues entonces estoy trabajando con estas personas, siendo un poquito su coach, su mentor con este curso de escribe tu libro y triunfa, pero no es simplemente enseñarle a las personas cómo escribir un libro. Eso es solo parte de lo que hago en el curso. La otra parte es mostrarles cómo funciona el mundo editorial, cómo ellos pueden aprender qué necesitan hacer si tienen que buscar un editor que les corrija su libro, cómo contactan a una editorial, cómo buscan un agente literario en caso de que lo necesiten, qué pueden hacer para, como decías anteriormente, poder vivir de sus libros, vivir de la escritura, dedicarse a hacer lo que aman, pero también saber que ese hacer lo que aman les está ayudando a ellos a lograr la libertad financiera que les permita continuar haciéndolo. Entonces desarrollé este programa en el cual trato todas estas áreas. Es un programa que tiene 30 módulos, tiene videos, tiene ejercicios, tiene estrategias en las cuales yo le ayudo a la persona a encontrar desde las razones por las cuales escribir, hasta cuál puede ser el tema de su libro, dependiendo a refinar un poco más el tema, a encontrar
cómo desarrollar los capítulos y cómo desarrollar el hábito de la escritura, cómo desarrollar la disciplina para escribir día tras día, semana tras semana y mes tras mes hasta que tengan ese primer borrador. Pero la idea simplemente es que ellos entiendan que es posible aprender, que es posible desarrollar una estrategia que te permita sacar ese libro de acá de donde lo tienes y ponerlo en blanco y negro y darle vida y permitir que sea ese plataforma de lanzamiento que te lleve a otros niveles. Oye, está buenísimo eso. No me gustaría que la gente se quede con dónde encuentro eso. ¿Hay algún lugar donde puedan obtener información? Obviamente el digital. ¿A dónde van para tener información y enterarse al respecto? Pues mira, el dominio del curso, la página donde pueden ir es escribetulibroytriunfa.com, escribetulibroytriunfa.com, bien sencillo. O también pueden ir a mi página de camilocruzuniversity.com y ahí van a ver todos mis cursos, los cursos en los que yo ayudo a personas a dar ese siguiente paso, a convertirse en esa siguiente generación de hombres y mujeres que van a cambiar el mundo con sus ideas, con sus negocios, con sus libros, con sus conferencias. Entonces, en cualquiera de esos dos sitios, camilocruzuniversity.com o la página del curso que es escribe tu libro y triunfa.com. Excelente, porque ahí hay no solo información valiosa, sino recursos, herramientas. Pues yo te invito a la gente que nos está escuchando y viendo a que mínimo entren a Camilo Cruz University, ¿verdad? Así es, .com. Y también obviamente escribe tu libro y triunfa .com para que tengan la información. Excelente. Gracias Camilo por establecer y compartir estos recursos, estas herramientas que son fundamentales y no hay muchos cursos sobre literatura, escritura creativa, pero ¿quién te enseña además de eso a comercializar, a publicar? Como dices, necesito un agente, ¿cómo lo consigo? O no necesito, ¿cuándo lo necesito? En fin, son tips excelentes. Muchísimas gracias por abrir esto a cualquier persona. Camilo, me gustaría hacerte un par de preguntas como autor, como escritor, pero un poco más personales. ¿Cuáles serán los dos, tres libros de otros autores que más te han gustado, impactado? Esos que cuando lo leías te quemabas de ganas por terminarlo para ponerte a escribir tú o que te entusiasmaron. Eh, ¿Qué autores, qué libros han sido los que Camilo más ha disfrutado, leído, etcétera? Mira, primero que todo quiero dejarte saber que yo antes de poder calificarme como escritor, yo soy en primera instancia un lector. Yo no podría escribir si no leyera. Para mí la actividad primordial que yo realizo es leer, es la lectura. La escritura es un producto secundario de esa actividad primaria. Y yo leo de todo. Me encanta leer ficción, no ficción, poesía, novela, cuento, ensayos, biografías, de todo. Y indudablemente cuando lees de todo, pues diferentes libros marcan tu vida, ¿no? Obviamente. Yo creo que uno de los primeros libros que yo leí y que me impactó, el primer libro de desarrollo personal que yo leí en mi vida, lo leí cuando tenía 14 años y se llama Vislumbres de Esperanza. Y la verdad que nunca volví a encontrarlo, nunca volví a encontrar ese libro por ningún lado. Nunca supe quién era el autor, pero lo que sí recuerdo que ese libro me impactó porque en ese libro por primera vez leí el poema de A la vida de Amado Nervo. Y para mí ese poema se convirtió como en mi himno. Fue mi misión personal, mi propósito de vida, el entender que
que yo era el arquitecto de mi propio destino. Y eso lo aprendí ahí desde muy pequeño. Después he tenido autores que he seguido mucho, libros como libros de Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale para mí fue uno de mis mentores, de las personas que me impactó enormemente. Otro libro que, mira, yo creo que es uno de los mejores libros de desarrollo personal y autoayuda que yo haya podido leer, y es El Quijote. Yo sé que muchas personas piensan que no, que ¿cómo que El Quijote? Pero es que ¿acaso esa no es la novela de Cervantes? Pues sí, sí, pero es que si tú alguna vez quieres leer la vida de una persona que se rehúsa a aceptar un no para sus sueños, que vive totalmente guiado por esos sueños, por locos y absurdos que parezcan, ese es El Quijote. Y yo lo he leído un par de veces y yo digo, yo no entiendo cómo este libro no es obligatorio para mostrarle a las personas que todo sueño requiere trabajo, que toda meta requiere un compromiso y persistencia y perseverancia, y que te van a tildar de loco, te van a tildar de que no sabes a dónde vas, pero igual vas a que si quieres triunfar puedes salir adelante. A mí me encanta leer a Ken Blanchard. Yo sé que tú lo conoces muy bien. Ken Blanchard para mí es un escritor con una enorme sabiduría. Me ha ayudado a mí enormemente. Así que, bueno, lo importante es que todo escritor tiene que entender que si no está leyendo todos los días, se está privando de una de las herramientas que lo va a hacer cada vez mejor escritor, ¿no? Porque tú eres el reflejo, como escritor, tú eres el reflejo en parte de todo lo que lees. Así que bueno, esos son algunos de mis libros y de mis autores favoritos. Fíjate que ahorita que afirmabas esto, recordé una frase que le asignan, le adjudican a Jorge Luis Borges, que dicen que dijo que estaba más orgulloso no de los libros que había escrito, sino de los que había leído, ¿no? Y vaya, Yo sé esas frases de Borges, efectivamente. sí, y vaya quien lo dice, ¿no? Y Camilo, de tus libros, por su contenido, no nada más por el éxito que han tenido, porque es indudable que aunque muchos de ellos han sido bestseller, son referencia, La Vaca es el que entiendo ha logrado ser leído por más personas, ser vendido en más países, pero en cuanto a tu autoría, en cuanto al trabajo, en cuanto al disfrute y el orgullo de ver un producto, un libro terminado, ¿tienes alguno o algunos por ahí favoritos? Pues es una pregunta difícil, obviamente, ¿no? Eso es como preguntarte cuál es tu hijo favorito, ¿no? Eh, pero yo creo que sin duda La Vaca, por lo que representa, tiene un lugar muy especial para mí. Y no solo por, quizás la, la, la razón menos importante por la cual ese libro es importante para mí es por el éxito comercial que ha tenido. Tal vez eso es lo que menos me... Yo creo que lo más importante es que me ayudó a ver un par de cosas. Primero, a descubrir que era posible contar una historia y construir todo un corpus de, 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 de sabiduría a partir de esa historia, que era para mí, hasta que yo escribí La Vaca, mi escritura antes de eso era muy parecida, muy similar a lo que se hacía hasta ese entonces en lo que era desarrollo personal, liderazgo. Mis libros hablaban de principios, de 7 principios, 5 pasos, 3 estrategias, y todo eso está bien, obviamente. Pero de repente cuando encontré La Vaca, encontré que era posible tomar una historia y a partir de esa historia desarrollar toda una serie de principios
que iban a ayudar mucho más fácil, una metáfora que iba a ayudar mucho más fácil al lector a digerir esos principios. Entonces me introdujo a un campo que hasta ese entonces yo no había experimentado. Entonces esa es una razón por la cual ese libro para mí es tan especial. Pero otro libro que para mí tiene un lugar muy cercano aquí en mi corazón, es un libro quizás que no es tan conocido y es un libro que se titula Un regalo inesperado. Y es un lugar muy especial porque es el libro al que me refería cuando dije que lo había escrito y después Isabel Allende me retó a aprender a contar una novela o a escribir una novela. Y Un regalo inesperado fue la novela que salió como resultado de haber dado ese paso y de haber estudiado y haberme abierto a la posibilidad de contar las cosas de otra manera. Así que fue un libro en el que tuve que hacer mucha investigación, en el que tuve la oportunidad de ir a visitar los sitios de los cuales después escribí en el libro, y lo cual me pareció fascinante. Me ayudó a entender lo hermoso que era esa otra parte de la escritura de la cual muchos lectores jamás se enteran, que es la parte de la investigación, la parte de investigar un tema, de investigar una historia. Así que ese libro también es uno tiene un lugar muy especial aquí en mi corazón. Qué bien, gracias. Y sí, leí Un regalo inesperado. Me gustó el ver otra perspectiva de Camilo como autor, pero siempre sembrando esperanza, sembrando posibilidad, invitando a hacer las cosas de la manera correcta, independientemente de que tengas el fruto inmediato, ¿no? Recordando un poco la historia de, del regalo inesperado. Y Camilo, pues yo quiero recordarle a la gente, invitarle a que si tiene ese deseo de escribir, de publicar, pues que vaya y se vaya a escribe tu libro y triunfa.com para que vean esta posibilidad de apoyarse en toda tu experiencia, todo tu conocimiento, la información que compartes y que puedan atreverse a ese viaje, atreverse a ese viaje. Creo que una de las grandes satisfacciones que quien anhela escribir un libro es ver ese libro publicado. Independientemente de que ahora se haga por una autopublicación, y mira, entiendo lo digital y me encanta, pero cuando lo ves físicamente, ¿no? Se siente algo especial, ¿no, Camilo? Ah, total, 100%. Cuando tú puedes tocar tu libro así y abrirlo y olerlo y todo, hay algo especial. Y es que un libro debería ser algo especial para el autor. Yo creo que hay que tratarlo como algo especial. Mira, si yo hubiese encontrado un programa que yo viera que le ayudara a otros autores a escribir su libro, a editarlo, a hacerlo de una manera profesional, a publicarlo, a promoverlo, a utilizarlo para que les pueda ayudar a sus autores a lograr los objetivos que se han propuesto, pues en lugar de haber desarrollado yo mi propio sistema, mi propio programa, hubiese estado feliz de promover el programa ese programa. Pero lo que me encontraba era, tú te metes a internet y encuentras cosas como, escribe tu libro en 72 horas, escribe tu libro en una semana, 6 maneras de escribir el libro sin necesidad de escribirlo. Yo decía, oye, tú vas a permitir que tu carrera como coach, como conferencista, como asesor, como consultor, repose en un libro que escribiste en 72 horas. ¿Es esa tu mejor carta de No. presentación? Entonces, cuando yo vi eso, dije, no se trata de eso, no se trata de escribir un texto que a lo mejor en lugar de ayudarte, lo que hace es perjudicarte. Yo quiero que la gente entienda que es posible escribir un buen texto, que es necesario tener ese buen texto y saber qué pasos tienes que dar para llevar a verlo publicado, para saber
que ahí no termina tu labor de escritor, que tienes que promoverlo, y para ver cómo lo utilizas para mirar cómo llevarlo a las personas, a tus lectores, de otras maneras, ya sea cómo desarrollas un curso a partir de ese libro, cómo desarrollas un seminario, una conferencia. Y todo eso es lo que hago en mi libro, en mi curso de Escribe tu libro y triunfa, porque yo siento que es vital que nosotros tratemos ese sueño con compromiso, con seriedad, con entusiasmo y con profesionalismo. Qué bien, Camilo. Pues mira, se nos termina el tiempo. Yo te agradezco muchísimo toda esta información. Tengo una última pregunta personal y si tú quieres agregar algo que yo omití preguntar y que consideres fundamental para la audiencia, es la siguiente. ¿Estás leyendo libros en formatos digitales, tipo Kindle y estas opciones que hay, o sigues con el libro físico? O no, yo leo en todos los formatos. Yo leo formato digital, yo escucho audiolibros, yo tomo libros que se han convertido en cursos en línea y los sigo. Leo libro físico. Quizás tengo un apego natural por el libro físico, pero eso no quiere decir que mi computadora no tenga 150, 160 libros que he leído y que continúo leyendo porque pues es parte de lo que hago, ¿no? Es parte pero lo leo en todos los formatos. Lo importante es leer. Y cuando no puedo, cuando estoy como esta mañana montando en bicicleta o algo, haciendo ejercicio, pues estoy escuchando un audiolibro. Así que yo no discrimino ningún formato. No, qué bien, qué bien. Pues nuevamente no me queda más que agradecerte, Camilo, invitar a la gente a que escriba su libro y triunfe, que lo intente, que se decida estar en ese esfuerzo. Bien, pues Camilo, amigo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un deleite poder entrevistarte, escuchar tus respuestas y pues te sigo deseando el mejor y mayor de los éxitos en todo lo que emprendes. Dios te bendiga y muchísimas gracias, Camilo. Pues muchas gracias. Gracias por tu invitación, Rafael. Dios te bendiga también. Un abrazo y nos vemos en la cumbre del éxito, amigo. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, recuerden que Transformación Personal, este podcast, pueden encontrar muchos temas como este, que hoy tuvimos la fortuna de escuchar a un autor, escritor prolífico, con grandes éxitos y que nos invita a que nosotros también vayamos tras los sueños. Bueno, que estén muy bien, sigan escuchando podcast y recuerden, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta pronto.